Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Les pido disculpas porque cada vez tengo menos tiempo, tengo mucho trabajo y ayer me ha tocado el turno en la iglesia, por lo tanto no he podido preparar ninguna reflexión para vosotros. Por la tarde tuve unos invitados, una familia que necesitaban de Dios y que le agradezco a Dios que vinieron para poder hablar y ayudarles porque están en una situación bastante compleja y espero que por la gracia de Dios eh, puedan solucionar los problemas que tienen, ¿verdad? Hoy vamos a tratar de entender una reflexión que en realidad no era el tema que tenía preparado para esta mañana, pero como el tema que tenía preparado es bastante amplio, no tengo este tiempo, estoy muy presionado por el tiempo. He preparado otra reflexión, la tenía preparada en el escritorio, simplemente le he dedicado el tiempo para profundizar y he decidido en esta mañana, en esta ocasión, presentaros esta pequeña reflexión que es pequeña pero que tiene mucha profundidad y a la cual os invito, mis queridos hermanos, que profundicéis porque creo que tiene detalles que son relevantes. Por lo tanto, la reflexión de esta mañana está titulada La necesidad de una reforma. Y vamos a tratar de entender de qué nos quiere hablar nuestro Dios. Y dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, ahora tenemos que entender qué es lo que trata de decirnos. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuándo fuimos libertados del pecado? Pues a través de la obra de Cristo, la obra completa de Cristo, ¿verdad? Fuimos liberados de todo nuestro pecado hasta el momento que tuvimos conocimiento de la obra de Cristo, de la ley, ¿verdad? Del Evangelio. Por lo tanto, de todo el pecado pasado, ¿verdad? Hemos sido libertados por el sacrificio de Cristo. Pero, a partir de este momento, he de santificarnos, ¿verdad? Tenemos que santificarnos. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado pasado y hechos siervos de Dios, es decir, a partir de ahora siendo limpio de todos aquellos pecados, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, ¿verdad? Y vamos a entender qué es esto, ¿verdad? Dice, y como fin, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, Pablo sintió que los requisitos del Señor deben ser obedecidos. Y esto es un problema para el día de hoy porque hay mucha controversia, mucho evangelio contaminado. La gente no entiende esto. Realmente el enemigo de Dios ha logrado confundirnos tanto que muy poca gente realmente comprende que la ley puede ser obedecida, ¿verdad? Porque el enemigo ha trastornado tanto eh, el entendimiento del Evangelio que mucha gente cree que no podemos obedecer, por lo tanto pecamos hasta que Cristo viene. Esto es un error, ¿verdad? Porque el Evangelio una y otra vez nos dice otra cosa, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo sintió que los requisitos del Señor deben ser obedecidos y dice, y sus juicios evitados. ¿Quién cree esto? ¿Verdad? ¿Quién cree esto? Porque cuando dices pecamos hasta que Cristo viene, ¿de qué juicios nos habla Pablo? ¿Verdad? Dice, como Él, debemos esforzarnos al máximo para tener la corona de la vida que dará eterno honor a cada vencedor. Dice, no debemos contentarnos con vivir vidas inútiles. Y ahí, en esta palabra, en estas palabras, hay mucha profundidad del Evangelio, mis queridos hermanos. ¿Por qué dice vivir vidas inútiles? Porque en el momento que nosotros creemos que no podemos obedecer la ley, esa vida es una vida perdida, ¿verdad? De ninguna manera podemos ser salvos
con este pensamiento, con estas ideas, ¿verdad? Por lo tanto, Dios dice, esas son vidas inútiles. No traes ningún tipo de fruto, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Dice, ¿qué es la humildad? Es ese sentimiento de pecaminosidad e indignidad que nos conduce al arrepentimiento. Dice, ese sentimiento de pecaminosidad e indignidad que nos conduce al arrepentimiento. Ahora, la gran pregunta aquí es cuando creemos que pecamos hasta que Cristo viene, ¿experimentamos esta realidad? Porque aquí dice, ese sentimiento de pecaminosidad e indignidad que nos conduce al arrepentimiento. Pero cuando decimos que pecamos hasta que Cristo viene, ¿dónde queda el arrepentimiento? En realidad esta es una aceptación de que no podemos hacer absolutamente nada y que lo único que nos queda es pecar. Por lo tanto, vidas inútiles, como nos decía antes, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad no creemos a Dios. No creemos a Dios. La familia que tuve ayer invitada, ¿verdad? Al hombre, ¿verdad? Lo tuve yo dándole estudios bíblicos hace años atrás, pero por circunstancias de la vida, por la situación por la cual él pasaba en aquellos momentos, pues han pasado unos cuantos años y ahora está retomando de nuevo, ¿verdad? Los estudios y está tratando de poner su vida en orden. Pero yo le recordé que desde hace años atrás, cuando estábamos estudiando, ¿verdad?, la palabra de Dios, le dije que tiene que creer a Dios, tiene que poner a prueba a Dios. Él nos invita a que lo probemos, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir en el fondo? Que necesitamos creer a Dios, conocerlo y creer en Él, que Él tiene esa capacidad de reformarnos, de llevarnos al arrepentimiento y santificarnos, ¿verdad? Pues aunque pueda parecer algo irrelevante, ¿no? Pero la gran pelea es porque no creemos que Dios puede obrar. No creemos. Una de las cosas que le estaba diciendo, les estaba comentando ayer, les dije, mis queridos hermanos, Dios ha puesto a nuestro alcance herramientas que son fáciles. Su palabra, la oración, el perdón de uno mismo, ¿verdad? Y creer el ayuno y oración, ¿verdad? Y creer que Él puede obrar en nosotros y para nosotros todo lo que necesitamos. Es muy extraño que mucha gente no cree esto. O sea, lo decimos de boca, pero realmente no lo experimentamos, no lo llevamos a práctica, ¿verdad? Porque yo le dije, y le estaba comentando, y utilizo este ejemplo y pido disculpas porque sé que va a haber este material. Digo, pero ¿cómo no te has dado cuenta que tienes en tus manos todo lo que necesitas? La gran pregunta es, ¿por qué no lo utilizas? ¿Y por qué no lo utilizamos, verdad? Es porque no tenemos fe, queridos hermanos. Esta es la profunda realidad. O sea, tenemos la palabra de Dios, tenemos todo lo que necesitamos para poder entender la verdad. Nos dijo ayuno y oración porque estos espíritus malignos solamente así pueden ser apartados, ¿verdad? Nos lo dice la palabra de Dios. Pero la gran pregunta es, si tenemos todo esto a nuestro alcance, ¿por qué no lo utilizamos? ¿Por qué estamos de continuo en problemas alejados de Dios? Porque el error que estaba cometiendo él es que él estaba buscando soluciones humanas en los hombres, ¿verdad? Y le dije, ¿y hablaste con Dios? ¿Pusiste a Dios a prueba? Y claro, se quedaba impactado de lo que yo trataba de decirle una y otra vez. Y por eso me di cuenta, digo, es que tú no tienes fe, querido. O sea, tú crees que tienes fe, pero es que no la tienes, porque no la utilizas. Tú no crees a Dios cuando te está diciendo, ponme a prueba, y yo te demostraré. Claro, nosotros buscamos soluciones humanas antes de acudir a Dios. ¿Y cómo queda Dios? Pensémoslo por un momento, coloquémonos en su posición. Es como mi hijo,
se iría a los vecinos a buscar soluciones por los problemas que pueda tener, pero no acude a mí. ¿Y tiene confianza conmigo entonces? ¿Confía que yo como padre puedo hacer algo por él? ¿O quiero hacer algo por él? Pues es así como reaccionamos nosotros, mis queridos hermanos. ¿Y cómo se siente Dios? ¿A quién estamos en realidad glorificando nosotros cuando desconfiamos de Dios y acudimos al hombre para que nos eche una mano, que nos ayude o que haga algo por nosotros? Aunque pueda parecer absurdo lo que os estoy diciendo, créanme muchos de nosotros, mis queridos, actuamos así. Actuamos así, por desgracia. Por eso hemos llegado al punto de creer que no podemos hacer nada. Nosotros no podemos obedecer la ley, que vamos a pecar hasta que Cristo viene, ¿verdad? Es así, porque no creemos a Dios. Esa es la profunda realidad, ¿verdad? No confiamos que Dios puede hacer esta obra. En verdad. Por eso tenemos las vidas que tenemos algunos. No quiero ofender a nadie porque sé que hay gente que trata de vivir vidas conforme con la voluntad de Dios, con su espíritu, ¿verdad? Dice, necesitamos estar convencidos de la malignidad de una enfermedad antes de sentir la necesidad de ser curados. Pero es que claro, nosotros hoy, con este evangelio de la gracia barata, creemos que no hace falta que hagamos nosotros nada, que Dios lo está haciendo todo. Y qué error, ¿verdad? ¿Quién nos está contando esto? ¿Quién nos ha dicho que no necesitamos esta transformación real en nuestras vidas? Porque el Evangelio nos dice otra cosa, mis queridos hermanos. Esta es la profunda realidad. Hemos de experimentar esta transformación real en nuestras vidas. Dice, aquellos que no captan la pecaminosidad del pecado no están en condiciones de apreciar el valor de la expiación y la necesidad de ser limpiados de todo pecado. Pero es que no lo creemos. Nosotros tomamos el inicio que Dios nos ha perdonado, pero ¿de qué nos ha perdonado? Nos ha perdonado de aquellos pecados para los cuales nosotros ya no podemos hacer nada. Es pasado. Solamente Dios, Cristo, puede hacer algo por aquello. Pero para las elecciones de hoy, ¿puedo hacer algo? Si quiero honrar a Dios, si quiero creer a Dios, si creo que Dios tiene potestad y poder para cambiar mi vida, pues mis elecciones de hoy tienen que ser distintas. No puede ser lo mismo, ¿verdad? Como antes. Es que no puede ser, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decirnos. Aquellos que no captan la pecaminosidad del pecado, que somos separados de Dios, de la fuente de vida, no están en condiciones de apreciar el valor de la expiación, el valor del perdón de los pecados pasados para los cuales yo no puedo hacer nada, estoy condenado irremediablemente a la muerte. Dice, y la necesidad hoy, desde hoy, de ser limpiados de todo pecado. Por lo tanto, está diciendo que es posible. ¿Cómo hemos llegado nosotros a creer que no? Pues solamente porque hemos estado escuchando a un otro espíritu y no hemos profundizado en la palabra de Dios, es decir, no hemos utilizado bien las herramientas que Dios ha puesto a nuestro alcance, la palabra, ayuno y oración, para que el Espíritu de Dios nos acompañe, nos dé el entendimiento correcto para poder vivir vidas santificadas. Dice, el pecador se mide a sí mismo por sí mismo y por aquellos que como él son pecadores. Y eso es lo que estamos haciendo, mirando a nuestro alrededor y diciendo, pues este es así, el otro es así, y decir, pues no son mejores que yo, pues debe ser que pues no se puede, ¿verdad? Así es como hemos llegado a conclusiones erradas. Dice, no contempla la pureza y la santidad de Cristo. Y claro, para que no entendamos la obra de Cristo, el enemigo nos ha contado otra historia, que aquí en esta tierra vino un Dios, ¿verdad?
y no un ser humano, un Dios que se ha hecho hombre para demostrarme, a mí y a ti, que es posible obedecer la ley. Y claro, ¿qué hacemos? Decimos, no, pues Cristo como es Dios, pues Él puede obedecer. Pero yo no soy Dios. Nos ha engañado el enemigo, ¿verdad? Nos ha contado verdades contaminadas. Él no deja de ser el Hijo de Dios, pero se despojó de sí mismo, uno igual a Dios, vino a la tierra el Hijo del Hombre, siendo modelo y ejemplo para mí y para ti. Pero alguien nos ha contado verdades contaminadas de tal manera que no creamos a Cristo. Él pudo, pero yo no. Solo Él, ¿verdad? Y Él me salvará porque esta gracia salvadora pues nos libra de todo pecado pasado, presente y hasta futuro. Por eso creemos que pecamos hasta que Cristo viene y ya está. Sin darnos cuenta que el enemigo nos ha metido en una trampa y que necesitamos salir de ahí, queridos hermanos. Y desgraciadamente lo veo por las reflexiones que se presentan, ¿verdad? Cuánto mal entendimiento y cuánto prejuicio tenemos entre nosotros. Yo participo de la iglesia. Ayer mismo estaba hablando con esta familia y le digo, debes de tener cuidado, porque ellos son nuevos en esta experiencia, ¿verdad? Y ven estos materiales que presentamos en estos canales, ¿verdad? De este ministerio. Le dije, tenéis que tener cuidado, porque la iglesia tiene sus problemas, ¿verdad? Pero esta es la iglesia. No hay otra. Por lo tanto, tenemos que entender claramente cuál es la realidad de nuestra iglesia. Todo lo que nuestro Dios nos dice es precisamente por la necesidad de eliminar esta contaminación que está metida en la verdad y que nosotros creemos cosas erradas, ¿verdad? Dándolos por buenas, pero son erradas. Por lo tanto, necesitamos entender bien la realidad. Yo fui a la iglesia, ayer me tocó el turno en la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, algunos se imaginan que yo estoy hablando mal, eliminando por completo a la iglesia, y cuando estamos hablando incluso de los maestros de Israel, estamos hablando en términos generales, como lo mismo en términos generales de la iglesia, porque eso es lo que nos dice, lo escrito está, pero que no hay otra iglesia, que hay maestros de Israel que son fieles, lo mismo que un remanente final que también será fiel, ¿verdad? Pero esto quiere decir que dentro de nosotros, en medio de nosotros, no hay verdades contaminadas, no hay maestros que no sirven a Dios, en realidad, y que se sirven a sí mismos, porque claro, hay que ver lo que cuentan, ¿verdad? Y la gente debería de preguntarse, ¿y por qué cuentan lo que cuentan? Cuando nuestra verdad, que está escrita, es otra. ¿Cómo es posible que los simples pueden entender y los doctores de la ley estén tan desviados? ¿Cómo se ha llegado a esto? Porque están desprovistos de Cristo. Esta es la profunda realidad. Por eso nosotros tenemos que actuar como un filtro y no permitir que estas verdades contaminadas habiten en medio de nosotros. Por lo tanto, hemos de preparar un remanente. Y esto mismo nos dirá también esta pequeña reflexión, ¿verdad? El propósito de Dios es preparar un remanente fiel que obedece lo escrito está, que entiende lo escrito está, que ora, ayuna para este propósito, para la gloria de Dios, ¿verdad? Dice, no contempla la pureza y la santidad de Cristo, pero cuando la ley de Dios impone convicción a su corazón, es decir, a su mente, cuando nos encontramos con la ley de Dios y entendemos lo que Dios nos pide, nos dice, pues nuestra vida ha de ser transformada, ¿no? No podemos seguir igual, ¿no? Dice, pero cuando la ley de Dios impone convicción a su corazón, dice con Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, antes de saber de la ley, yo pecaba, pero era inconsciente de esta realidad. Pero cuando me encontré con la ley, ¿verdad? Tomé conciencia de esta realidad, ¿verdad? Entonces me di cuenta que necesito a Cristo, ¿verdad? Para el perdón de los pecados pasados y para la obra de purificación y santificación del presente.
¿verdad? La obra completa. No podemos quedarnos solamente con el perdón de los pecados pasados y con los que hoy y mañana cometo. ¿Qué ocurre? Necesitamos entender toda la obra de Cristo, mis queridos hermanos, y todo el proceso de transformación, ¿verdad? Dice, Dios creó al hombre para su gloria. Y aquí tenemos que entender cuando dice para su gloria es que él viva según el carácter de Dios. Dice, no soportará, no puede soportar la presencia del pecado en su dominio, en su reino, ¿verdad? Esto no puede ser. Dice, si en la iglesia hay individuos, porque se supone que la iglesia debería de ser su reino, y por eso comentamos en otras tantas ocasiones, ¿entendemos nosotros lo que es la iglesia? ¿Entendemos bien los conceptos? Porque tenemos ideas erradas. Por eso nos enfadamos cuando alguien nos toca la iglesia, ¿verdad? Por no entender bien lo que significa iglesia, de quién pertenece, quién tiene que ser su guía, y que es el reino de Dios, y nosotros, Dios dice, no soportará, no puede soportar la presencia del pecado en su dominio. ¿Cuál es su dominio? ¿Es la iglesia su dominio o no? Porque claro, si el pecado está en medio de la iglesia, en el dominio de Dios, en su reino, porque Cristo dijo, su reino se ha acercado a vosotros. ¿Entendemos bien esos conceptos? Esa es la cuestión. No es porque alguien habla porque le dé gusto de hablar mal de la iglesia, no, pero entendemos bien los conceptos. ¿Qué es lo que nos trata de decir aquí? Dios creó al hombre para su gloria. No soportará, no puede soportar la presencia del pecado en su dominio, en su iglesia, en su reino, ¿verdad? Si en la iglesia, fijaos lo que nos dice acto seguido para que entender de qué nos habla. Dice, si en la iglesia hay individuos que están pecando voluntariamente contra Dios, y aquí es muy buena la especificación para entender qué es pecado. Y aquí lo subraya muy bien, que está pecando voluntariamente, es decir, elige, sabe lo que está haciendo. Y cuando nosotros decimos pecamos hasta que Cristo viene, ¿qué es lo que tratamos de decir? No tenemos otra opción y vamos a tener que elegir pecar voluntariamente hasta que Cristo viene. Eso es lo que tratamos de decir en realidad, ¿verdad? Pues aquí dice, si en la iglesia hay individuos que están pecando voluntariamente contra Dios, hay que echar mano de todo medio posible para llevarlos al arrepentimiento, ¿verdad? Si no se hace esto, y cuando dice, y doy un paso para atrás, cuando dice hay que echar mano de todo medio posible, pues ¿qué es lo que trata de hacer este ministerio? Actuar como filtro. Porque desgraciadamente en la iglesia hoy nadie levanta la voz. Parece ser que todo está en perfecta orden, todo está perfecto, no hay problemas. Porque alguien nos ha contado que la gracia puede con todo. Y no entiende de lo que nos habla Cristo. No entiende el proceso de transformación. No entiende que la iglesia es el reino de Dios. ¿Verdad? Y que no soportará, no puede soportar la presencia del pecado en su dominio, en su iglesia, en su reino. Y podemos darnos cuenta de cómo entendemos nosotros qué es iglesia y cómo entendemos nosotros el comportamiento o esta supuesta transformación en medio de la iglesia, cuando la iglesia hoy casi mayoritariamente dice pecamos hasta que Cristo viene, y los doctores de la ley han llegado incluso a decir no, el espíritu profecía fuera, la profeta fuera, distorsionando los eventos finales. Y la gran pregunta aquí cabe, ¿cómo es posible que la iglesia esté callada? Los maestros de Israel, ¿por qué se callan ante estas abominaciones, verdad? Y una vez dichas, nadie se retracta, nadie arregla el asunto, nadie hace nada. La gente está confusa, por eso mucha gente me pregunta a mí cosas y me veo obligado a tratar de explicarles la profunda realidad. Y eso es lo que nos vemos obligados en este ministerio, a explicar los errores, porque la gente queda confusa.
Y la pregunta es, ¿por qué los maestros de Israel quedan callados? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿A quién representan los maestros de Israel en verdad? ¿Representan a Cristo? ¿Y ante esta situación Cristo se quedó callado? Pues ¿qué nos dijo antes? No soportará. No puede soportar la presencia del pecado en su dominio. Dice, hay que echar mano de todo medio posible, incluido este ministerio, levantando la voz de estos errores que están pasando en medio de la iglesia. ¿Y con qué propósito? Aquí no nos dedicamos a ganar nada, sino porque queremos corregir el rumbo de la iglesia. De esto se trata. No se trata de nada más. Yo no gano nada. Vivo humildemente y muy humildemente. ¿Verdad? Esa es la profunda realidad. Y ayer les enseñé a esta familia, incluso este espacio de aquí. Y les enseñé la realidad de detrás de esta cámara. La realidad, porque mucha gente puede imaginarse cosas que a ellos también les pasó. Y cuando vieron la realidad no se lo creían, ¿verdad? Es el ingenio de parecer lo que no es, ¿verdad? Pero sí, aquí hay una persona humilde, que trabaja en el campo y vive muy humildemente. Y no trato de hablar de mí, pero quiero que entendáis una realidad. Esta es la profunda realidad. Y la cuestión es por qué los maestros de Israel no reclaman los errores que están en medio de nosotros. ¿Cuál es la causa? ¿Verdad? ¿Por qué la gente está tan confusa y con tantos prejuicios? ¿Para quién obramos? ¿En verdad obramos para Cristo? No soportará. No puede soportar la presencia del pecado en su dominio. Sin embargo, nosotros decimos, como maestros de la verdad, representantes de Cristo, que pecamos hasta que Cristo viene. Eso es lo que se predica. ¿Con qué espíritu? ¿Verdad? ¿Quién nos ha contado estas cosas? Y la iglesia no se hace preguntas. Esa es la desgracia. Tratamos de aparentar lo que no es, ¿verdad? Dice, si no se hace esto, se deshonra el nombre de Dios. Y nosotros decimos que servimos a Dios y Dios nos dice, me estáis deshonrando. ¿Cómo que pecamos hasta que yo venga? ¿Y para qué vengo yo? ¿Entendemos el disparate? ¿Y el no entendimiento de la verdad? Dice, Él es demasiado puro para aprobar la iniquidad en su dominio. ¿Podemos entender esta realidad? El pecado de Adán, fijaos lo que nos dice, porque necesitamos entender todo esto en toda su profundidad, queridos. Prestarle toda la atención de lo que Dios trata de decirnos, ¿verdad? Dice, el pecado de Adán podría ser considerado por las iglesias de hoy como un simple error. No pasa nada, no os preocupéis, ¿verdad? Que debería ser perdonado inmediatamente y no pensarse más en él. Sin embargo, el pecado de Adán cambió el rumbo de la historia de esta tierra, de este planeta. Y nosotros a este pecado hoy lo ignoramos ya por completo. No pasa nada. Dios te salva, Dios te ama. Y lo he dicho tantas veces, ¿de dónde viene este mensaje, queridos? Es que viene del mismo Edén. La fuente es la misma, entonces y hoy. Cuando Dios nos dice no soportará, no puede soportar la presencia del pecado en su dominio, su iglesia, entiéndase, su reino, ¿verdad? Tanto desde ahora como en el reino venidero, ¿verdad? Y nosotros decimos lo contrario. Y creemos que servimos a Cristo. Y nadie se molesta. Los doctores de la ley presentan todo tipo de aberraciones y aquí no pasa nada, ¿verdad? Como si no pasa nada. Y aquí nos dice, el pecado de Adán, de entonces y de hoy, podría ser considerado por las iglesias de hoy como un simple error.
que debería ser perdonado inmediatamente y no pensarse más en él. Pero la norma de Dios es elevada y su palabra inmutable. ¿Y dónde nos manda? A los Critostá. Entiende bien las exigencias. Entiende bien la obra de Cristo. ¿Verdad? No te tragues toda verdad contaminada. Dice, pero la norma de Dios es elevada y su palabra inmutable. Y por eso todas las prácticas egoístas y codiciosas son una abominación ante su vista. ¿Y de qué nos habla, entre otras cosas? ¿Por qué nadie levanta la voz ante estas abominaciones, ante estas prácticas egoístas? ¿Por qué nadie? Buena pregunta. Y nosotros seguimos estas verdades contaminadas y a los que las promueven y no decimos nada. Es más, nos enfadamos porque alguien habla en contra de la iglesia y en contra de los maestros. Es curioso. Quien trata de presentar la verdad es el errado y lo que está pasando en medio de la iglesia es lo correcto. ¿Entendimos algo de la experiencia de Israel? Pero la norma de Dios es elevada y su palabra inmutable. Y por eso todas las prácticas egoístas y codiciosas son una abominación ante su vista. Los corazones de los creyentes, necesitan ser purificados, santificados, refinados, ennoblecidos. Esta es la obra de Cristo en el día de la expiación, mis queridos hermanos. Y alguien está tratando por todos los medios que nosotros no experimentemos esta obra, ¿verdad? Sino todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario en realidad. Miren hacia arriba, mis hermanos. ¿Ha perdido el Evangelio su poder para impresionar los corazones? ¿Es debido a que la influencia regeneradora del Espíritu de Cristo ha muerto? ¿Que los corazones no son purificados, santificados y preparados para el Espíritu Santo? No, la espada del Espíritu, la palabra de Dios viviente, es Cristo, ¿verdad? Ya lo sabemos, está todavía con nosotros. Pero debe ser esgrimida con ahínco, dice. Hay que estudiar y no parar de estudiar para poder entender claramente cuál es la voluntad de Dios. Usémosla como le hicieron antaño los santos de Dios. Mediante su poder viviente y vivificante se abrirá camino a los corazones. El Señor nos invita a realizar una reforma en nuestras vidas. Y fijaos lo que dice. Cuando la iglesia despierte, se harán cambios decididos. Cuando la iglesia despierte. ¿Cómo está? ¿Quién lo dice? ¿Entendéis, mis queridos hermanos? ¿Cuál es el problema de fondo? Los hombres y las mujeres se convertirán y estarán de tal manera llenos del Espíritu de Dios que irán de país en país, de ciudad en ciudad, proclamando el mensaje de verdad. Con los corazones rebosando de ferviente amor por las almas, abrirán sus Biblias y presentarán la palabra, el escrito está. Donde quiera que vayan, suscitarán un pueblo que pueda estar en pie en el día del Señor. ¿Y entendemos lo que esto significa? Un pueblo transformado. Un pueblo que está preparado para experimentar la impecabilidad. ¿Verdad? Y fijaos lo que dice para que podamos entender cuál es la auténtica iglesia de Dios. Dice, la sencillez de estos humildes obreros. ¿Quiénes son esta gente? Dice, humildes obreros que no están pensando en sus vidas, en su posición, en su gloria personal, sino que están dispuestos a ir a la cruz, morir el yo
pero glorificar a Dios, presentar todos estos errores, estas abominaciones en medio del dominio de Dios, ¿verdad? De su iglesia. La sencillez de estos humildes obreros será su fortaleza. ¿La fortaleza de quién? De Dios, queridos. ¿Entendemos lo que está diciendo? La sencillez de estos humildes obreros será su fortaleza, la fortaleza de Dios, porque los ángeles de Dios obran con los que son humildes y obedientes. ¿Quién es la iglesia, queridos? ¿Entendemos nosotros bien cuál es su auténtica iglesia? ¿Entendemos nosotros que Dios está preparando un remanente fiel, humildes y obedientes de esta iglesia de la Odisea? Y que no toda la iglesia será salva, desgraciadamente, no porque Dios no quiere, sino porque nosotros hemos aceptado en medio del dominio de Dios el pecado como una realidad presente y si por nosotros fuera, eterna. Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender la profunda realidad. Este texto, esta reflexión, no es mucho texto, pero tiene muy bien sintetizada la realidad que vivimos, desgraciadamente. Pero también dentro de ella está la solución de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, quiero volver a recordar, porque este fue lo que le dije ayer a esta familia que está pasando por momentos críticos. Amigos, hermanos, tenemos a nuestra disposición las herramientas. No nos cuesta nada. Ayuno, oración y hablar con Dios a través de su palabra. La solución de Dios está en su palabra. Si somos humildes y obedientes, los ángeles de Dios nos acompañarán. Acabamos de leerlo. Tenemos que creerlo. Esta es la solución de Dios para y con nosotros. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.